Voy a hablar de 11 personajes que están relacionados con Gustavo Petro y explicaré por qué a mi juicio le están causando un daño irreparable al país. Quédense hasta el final porque el último es el mejor. Y ahora no me vayan a confundir con esa canción de Ricardo Arjona, que se llama El problema. Empecemos con una de las más importantes. El problema no es que Francia Márquez sea negra, es que haya olvidado su discurso de campaña. Es que si alguna vez perteneció a los nadies, haya olvidado de dónde viene. Ese es el problema, que haya olvidado su promesa de austeridad y que esté despilfarrando los recursos públicos, porque no son de ella, son del Estado, son de los colombianos, de ustedes, míos, nuestros, de ellos. El otro problema es el señor Roa. No es porque sea gay, ¿cierto? No es porque sea homosexual. Es porque esté favoreciendo a su pareja en contratos con el Estado. Especialmente en un gobierno que prometió cambio, que prometió acabar con el clientelismo, con los carruseles de contratación, con el nepotismo. Y este no es en la única instancia del gobierno en la que se están viendo estas cosas. El problema no es que Nicolás Petro sea joven en política, que tenga poca experiencia. El problema son las declaraciones de Daí Vázquez, su ex esposa, una fuente súper privada para él y súper confiable. Sabemos que nadie sabe más de nosotros que nuestra pareja. Ese es el verdadero problema, porque además desvirtúa por completo todo su discurso, el de Nicolás y el de su padre. Recordemos cuando Nicolás Petro hablaba mal de los hijos de Álvaro Uribe y este terminó presuntamente casi que en prácticas peores si se confirma que son verdad. El problema no es la edad de Laura Sarabia, eso es lo de menos. Que tenga 29 años yo creo que no nos debería importar. El problema es que mandó a chuzar a su ex niñera, pero además también a la compañera de ella. El problema es que nunca vamos a saber cuánto dinero realmente había en esa maleta. Algunos dicen que 50 millones, otros dicen que 150, otros dicen, ella primero dijo que 7.000, después que 4.000 dólares. Lo que sí sabemos es que semejante escándalo por 7.000 dólares no se iba a hacer. ¿Y por qué tenía plata en efectivo? Sabemos que a la izquierda le encanta evadir a los bancos. No sabemos si es porque de verdad no quieren que ellos tengan más plusvalía o es porque quieren evadir impuestos. Una de las dos. Pero por eso es que se encuentran siempre platas en efectivo. A Roy Barrera se le encontró un maletín lleno de dinero y al señor Gustavo Petro pues no le vamos a perdonar ni a olvidar nunca las bolsas aquellas que venían llenas también de billetes. Entonces ese es el verdadero problema. Aquí el problema no es Benedetti, tampoco los audios, y mucho menos que haya sido uribista, duquista, santista y ahora petrista. El problema es la declaración que hace de los 15.000 millones de pesos. El problema es la declaración también que hace diciendo que si él habla, se hunden todos y se van para la cárcel. ¿Qué hay ahí? ¿Hay gato encerrado? Ojalá pueda terminar de decir la verdad, porque ya lo amenazaron y si tienen la oportunidad seguramente también lo van a silenciar. Ojalá pudiera declarar en Estados Unidos, como lo están pidiendo algunos congresistas de este país. El problema no es el coronel Dávila ni qué parte haya tomado en las chuzadas. El problema es que no sabemos por qué le quitaron la vida o por qué se la quitó si las declaraciones del presidente Petro terminan siendo realidad. Todo apunta a que lo asesinaron. Todo apunta a que fueron 2 impactos de bala. Ese cuentico y esa historia tan rara del señor Del Río y el señor Gustavo Petro es como difícil de creer que se suicidó con el arma de un subalterno, pero que además lo esperó para suicidarse al frente de él. Eso como que nadie se lo cree, ¿cierto? Pero algunos dicen que fueron, como dije ya, 2 impactos de bala, así que como alguien se puede suicidar, se puede disparar 2 veces. Bueno, aquí no somos investigadores, ¿cierto? Y el presidente Petro tampoco lo es, por mucho que se las quiera dar de tal, ¿cierto? Se las quiere dar de investigador forense, investigador judicial, otras veces se las da de periodista, otras veces se las da de técnico en términos económicos. Aquí lo que tenemos es un presidente que quiere ser todero y a lo último solo es tuitero, ¿cierto? El problema no es el senador Alex Flores, el problema es la manera como maltrató a la policía en la costa y por eso terminó suspendido del Congreso. El problema es que senadores como esos son los que nos metieron en una lista cerrada.
la misma que nos querían volver ley. Ya van entendiendo cómo funciona la dinámica de este gobierno. El problema no es Clara López, ¿cierto? Es que se refiera a las personas que nos ayudan en la casa como sirvientas y que además apruebe que Laura Sarabia no le haya pagado seguridad social, porque recuerden que se consultó la cédula de la ex niñera y no había sido afiliada a la seguridad social. Clara López no dice nada alrededor de todo este mega escándalo, pero sí dice que no importa que se chuse a una sirvienta, ¿cierto? Que eso no se puede comparar con las chuzadas del DAS. Hágame el favor. Esa Clara López, la misma que se nos lleva colando toda la vida en cargos de elección popular, ¿cierto? Aquí se metió por una lista cerrada, otras veces ha sido alcaldesa encargada en Bogotá y así sucesivamente. Recordemos la vez que salió de pelea con el Polo Democrático porque terminó siendo disque ministra de Juan Manuel Santos. En fin, el problema no es ella, el problema son sus acciones y su falta de coherencia. El problema no es que la señora Eva Ferrer sea española, ni más faltaba. El problema es que Gustavo Petro la nacionalizó de manera express, exonerándola de todos los requisitos, simplemente porque era la amiga de confianza y de infancia de Verónica Alcocer. No sabemos si manda Gustavo Petro o manda Verónica Alcocer, una de las dos, ¿cierto? Pero aquí el verdadero problema es la forma como la nacionalizaron para que ostentara altos cargos en el Estado colombiano, como si allí no tuviéramos personas cualificadas, con buena actitud, pero además aptitud, como si él no hubiera prometido que iba a generar empleo en los jóvenes, ¿cierto? Una promesa que claramente no ha cumplido, solamente es mirar su gabinete y sus embajadores. El problema no es el señor Roy Barreras y que haya sido uribista, haya sido santista, haya sido duquista. El problema no es que Roy en el 2018 haya dicho que teníamos que hacer todo lo posible para que el cáncer de la izquierda no llegara al poder, cuando estaba con Duque y no con Petro. El problema es que teniendo doble nacionalidad le dieron la embajada en Londres y nunca supimos si renunció a la nacionalidad americana, cosa que todos dudamos. Y el problema no es que Gustavo Petro haya sido guerrillero, eso finalmente se puede hasta superar. El problema es que mienta descaradamente. El problema es que crea que todos los colombianos somos unos estúpidos, que cada que coge el micrófono lo haga para destilar odio, para dividir al país que dice amar, que haya olvidado su discurso el día que ganó la presidencia diciendo que se iba a crear un gran pacto nacional. Pero sobre todo, el problema es que haya pasado de perseguir a la prensa a dar nombres propios de periodistas para que sus bodegas caigan y ataquen. Ya vimos que a Darcy Quinn se le metieron al apartamento y le revolcaron todo, pero curioso, no le robaron nada. El problema, y con esto finalizo, es que Gustavo Petro cada que coge el micrófono osa calumniar personas y para él no aplica la ley. Recordemos que se le tiró la vida al señor Calzones en la ciudad de Pereira cuando en plaza pública dijo que él estaba tramando un plan para asesinarlo. A Calzones inclusive le tocó salir de la ciudad unos días y dejar todos sus negocios en stand-by porque el presidente le causó persecuciones con sus palabras. El problema no son estos 11 personajes. El problema es que hayamos permitido la llegada de la izquierda al poder. Ese es el problema. Y ojo, colombianos, hago este último llamado en los 20 segundos que me quedan. Ni un solo voto en octubre por la izquierda, por lo que esté cerca de ellos y mucho menos por los partidos que nos traicionaron nuestro mandato de hacer oposición en las urnas. Somos el poder constituyente y tenemos que constituirle poder a los que de verdad respaldan nuestro mandato de oposición.